Hola y bienvenidos al Picalibro. Continuando con los videos que he dedicado a la ira y a la escuela estoica, pues hoy les voy a compartir 5 consejos que vienen de la escuela estoica que podría ayudarles a manejar mejor los episodios o arranques de ira que pueden tener en su día a día o excepcionalmente. Vamos, cómo tratar de ir reduciendo estos ataques de ira. Para esto, antes de empezar con los consejos, les recomiendo, ya he tocado el tema de la ira y los estoicos en 2 videos. Uno con respecto a cómo la ira transforma a la persona que la sufre, y fue un video dedicado a Hulk y la filosofía de la ira, cuando, pues por supuesto, le tocó la voz cantante a Séneca. Y el segundo video que recomiendo es cómo responder a un intento insulto por parte de otro, porque uno de los activadores más básicos de la ira normalmente es sentirse ofendido, no agredido, ofendido, que no es lo mismo. Para entender cómo los estoicos tratan de manejar la ira o incluso suprimirla, que sería la visión de Séneca, hay que entender que para ellos la ira se basa en 2 grandes patas. La primera es que la ira es lo contrario a la razón. Es una emoción reactiva inmediata que te impide pensar o razonar. Es decir, el uso de la ira te acerca más a lo animal que a lo humano, más a lo bárbaro que a lo civilizado. Entonces, lo primero es entender que la ira, y por eso Séneca dice que la ira no se controla, que una vez que aparezca la ira, la animalidad, la bestialidad despierta en ti. Y que pues un estoico no puede permitir estos episodios de irracionalidad, sino que debe mantener a esa parte, que es parte humana, de la animalidad controlada a través del uso de la razón. Y la segunda pata para entender el manejo de la ira por parte de los estoicos tiene que ver con que ellos admiten que la peor forma, el peor escenario para contestar es la ira. Es decir, que con la ira puedes atacar no solamente al sujeto que causa la misma, sino a tus seres queridos, a tus objetos queridos, a tus objetos valiosos, romper una puerta, romper un carro, tirar un celular, etc. O que incluso cualquier acción que hagas te terminará siendo contraria a tus propios intereses. Y eso pues le pasó hace muy poco a un actor muy famoso. Hasta la esposa le dijo que eso pues actuó totalmente de forma desmedida. Aquí quiero aclarar un punto porque parece que a veces se pierde y se dice, no, es que yo debo de dejar que la persona me mancille o haga lo que quiera y no responder. No, los estoicos no van de esto. Los estoicos dicen, vas a responder, pero racionalmente. Si tú crees que después de la persona debe de pagar las consecuencias, pues buscarás cómo las pague racionalmente. Es decir, cómo las pague para que el sujeto le duela más que lo que pierdas tú. Eso es lo que quiere decir. Es decir, no a través de la ira, que puede ser de repente una especie de fuego que abate todo, pero que deja muy poco de beneficioso para el que lo emplea. Entonces, pasemos ahora sí al primer consejo. Detección temprana. Si ya los estoicos han afirmado que uno de los elementos de la ira es abandonar la razón y perderse en la emoción, eso quiere decir entonces que hay elementos que se pueden visualizar en el cuerpo, que se siente cuando empieza un ataque de ira. Hoy en día podríamos hablar algo parecido con los ataques de ansiedad o de pánico. Por ejemplo, en los ataques de pánico o de ansiedad podrías de repente sentir un corazón acelerado, pues una sensación de ahogo, una sudoración, una boca seca, hormigueo en las extremidades, un mareo, etc. La recomendación, si esto te pasa, ve a un médico. Posiblemente el médico te diga, estás teniendo episodios de ansiedad. Bueno, en el caso de la ira, si de repente tú ves un comentario y tú sientes aquí un golpe en el estómago que empieza a irradiarse, tú dices, ok, me estoy molestando y la molestia va a tomar control de mí, de mi cuerpo. Entonces, lo primero es, me estoy molestando. Detectar que hubo un arranque instintivo de tu estómago, o de repente que empiezas a sentir pálpitos en el cerebro, o de repente que los ojos se te ponen tensos. Da igual. No sé cómo se manifestará la ira en cada uno. Pero lo importante es que cada vez que usted observe un capítulo donde se ha manifestado la ira, trate de ver las emociones, o mejor dicho, los reflejos corporales que se está teniendo. Esto le va a permitir evitar que salga o detenerla antes que se termine de manifestar por completo. Vamos, volver a la calma antes de que la tempestad explote. Pero esto no se hace de un día para otro.
Para, por ejemplo, Plutarco, que es un gran moralista romano, además fue famoso como historiador porque fue el padre de lo que se llaman las vías paralelas, él se basó mucho en la escuela estoica, a pesar de que a él no lo podemos llamar estoico, sino más bien ecléctico, porque bebía de muchas escuelas. Sin embargo, en el manejo de la ira, prácticamente lo que hizo fue agarrar todo lo que decían los estoicos y simplificarlo en, por supuesto, uno de sus tratados más famosos. Se llama el refrenamiento de la ira. Ahora, como los estoicos, Plutarco también me dice, mira, el hecho de que captes la información, es decir, la sensación de tu cuerpo antes que explote la ira, que son segundos, antes de que suceda, son segundos que está sucediendo desde que tiene esta manifestación a que puede explotar. Entonces, ¿qué me dice Plutarco? Que se debe crear un hábito, es decir, así como la manifestación de la ira es un hábito para los estoicos, es decir, es una costumbre no controlarte, te está diciendo tienes que tener un hábito, puede ser escrito, mental, vaya usted a saber cómo lo quieras hacer, que te permite detectar las señales físicas de que la ira va a tener el control sobre tu persona en muy pocos segundos. Así, me dice Plutarco lo siguiente. En verdad, la continuación de la ira y sus frecuentes estallidos crean un hábito pernicioso en el alma que llaman irascibilidad y que concluye en irritación, amargura y mal carácter. Pero el juicio que ataca al instante los ataques de ira y los reprime no solo cura el momento presente, sino que también para el futuro hace al alma fuerte e impasible. Sobre el refrenamiento de la ira de Plutarco. Pero, ¿para qué sirve detectar esto? Bueno, precisamente para mantener el control, para evitar perder el control. Y si eso se crea como hábito, te van a servir el resto de los consejos, que podrían entenderse como una escalera en ascenso de control de ira. Pero, en general, lo que me quiere decir de una forma muy, muy pragmática es, mira, si logras controlar, si logras identificar las manifestaciones físicas de la molestia y de la ira, entonces podrás retirar rápidamente el elemento mental que te permite ahondar en ese sentimiento corrosivo. Así me sigue diciendo Plutarco lo siguiente. Del mismo modo, el que pone atención en su cólera al principio y ve que humea y se prende de una pequeña charla y de burlas inmundas, no necesita gran preocupación, sino que con frecuencia la hace cesar en su propio silencio y menosprecio. Pues el que no arrima leña extingue el fuego, y el que ni alimenta en un principio la ira, ni la sopla, se guarda a sí mismo y la destruye. Sobre el refrenamiento de la ira de Plutarco. Y para que esto quede muy claro del por qué quiero controlar la ira, por qué voy a controlar esta molestia si esto me hace sentir grande y poderoso. El propio Aristóteles decía que la ira encaminada creaba reacciones físicas impresionantes, favorables, por ejemplo, para un soldado. Pero para la vida en una ciudad o una vida civilizada hace exactamente todo lo contrario. Así me termina explicando Plutarco lo siguiente. Así pues, lo mejor es resistir impasibles, o mejor aún, huir, ocultarse y fondear en la calma, como cuando advertimos que está comenzando un ataque de epilepsia, para no caer nosotros, o más bien, no caer sobre otros, y caemos sobre todo, las más de las veces, encima de nuestros amigos. Porque no amamos a todos, ni odiamos a todos, ni a todos tememos, y sin embargo, nada es intocable ni inatacable para la cólera. Nos irritamos con enemigos y amigos, con hijos y padres, con los dioses, por Zeus, y con los animales salvajes y los objetos inanimados. Sobre el refrenamiento de la ira de Plutarco. Una vez detectado las señales, hay que pasar al segundo escalón o al segundo consejo estoico. Tiempo. La ira, al ser emocional, instintiva, es casi inmediata. Por consiguiente, si detectas lo mismo, lo que tienes que hacer es que entre la detección de esto y lo que sea el resultado, tienes que colocar un espacio y cada vez más largo. Esto se puede tratar de entrenar en redes sociales. ¿Alguien te molestó? Haz todo el esfuerzo de no contestar 24 horas mínimo de distancia. Si te molestó, wow, me molestó, tengo que contestar, evítalo. Cálmate. Trate de buscar una ampliación. Recuerda que no estás obligado a actuar en el ritmo que el otro te coloque. Eso es muy común y creo que las redes sociales es el mejor, hoy en día, por supuesto, sitio donde entrenar la dilación en una respuesta airada. Alguien te insultó, te sientes insultado por lo que dijo el sujeto, sientes que te están haciendo una difamación, o sientes que el señor se equivoca por completo, simplemente antes de contestar, deja pasar el tiempo. Si quieres lo practicas como la técnica Pomodoro.
espera 15 minutos, vuelve a leer el mensaje, vuelve a entender efectivamente si pues, la interpretación que leíste al inicio fue la correcta, o trata de buscar una forma en la cual la contestación no venga inmediatamente de pues, estos síntomas en los que el control lo asume la emoción. Así me dice Séneca lo siguiente: el mejor remedio para la ira es la dilación. Exígele al principio no que perdone sino que piense. Tiene un primer impulso intenso, desistirá si espera, y no intentes eliminarla entera de un solo golpe. Toda ella será derrotada mientras la acosamos por parte. De la ira de Séneca. Y por supuesto, Epícteto va de lo mismo. Dale tiempo a la respuesta. Si te has sentido aireado o tocado por la emocionalidad de la ira, lo peor que puedes hacer es contestar de forma inmediata. Así, Epícteto dice lo siguiente: en primer lugar, pues, trata de no dejarte llevar por las apariencias, porque una vez que hayas ganado tiempo y te has dado un respiro, te controlarás con mayor facilidad. El encridión de Epícteto. Pero, ¿cómo voy a mantener la calma si me siento ofuscado o molesto? Tengo que sacarla de alguna manera esta sensación. Bueno, la única forma en que desde los momentos en que identificas pues esas molestias en tu cuerpo y el tiempo, hay un truco que viene precisamente a continuación. Mantra racional. Los mantras se entienden como una expresión, como palabras, normalmente son onomatopeyas. Creo que el mantra más famoso del mundo es bueno, eso es lo que hace. Trata de dar un sistema de meditación, es decir, abstraer tu mente de pensamiento y sustituirlos por eso, de tal manera que quedas como una especie de, pues, una mente en blanco. Vamos, una meditación profunda es difícil de explicar si no lo has sentido, pero los mantras realmente son muy efectivos para lograr hacer que tu mente se entretenga o se distraiga con algo. Y eso es lo que le da el tiempo de dilación entre los arranques de la ira y la dilación que logres. Utilizar un mantra. Por supuesto, aquí coloco el término mantra racional, no mantra espiritual, porque los mantras responden normalmente a condiciones espirituales, comunes en los budistas, hinduistas e incluso en los católicos. Muchas veces se ha dicho que el rosario es una especie de meditación profunda cuando se hace bien, porque termina colocando, es una repetición de oraciones que te termina colocando en una especie de pues mente en blanco, y eso es meditación profunda. Aquí es sin elementos religiosos. Aquí es cómo sustituyo la irracionalidad por alguna frase que efectivamente me permite mantener el control. Bueno, aquí voy a colocar 3 ejemplos que le pueden servir de lo estoico. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. William Ernest Henley en su poema Invictus. Esta se hizo muy famosa por una película, pero es un recordatorio que eres tú el que te controla a ti y no los otros. Así que aunque el otro te moleste, tú eres el único que puede darle la llave a la molestia. Es decir, que el otro te domine emocionalmente o que tú te domine a ti mismo de forma emocional. Una de las formas típicas de los cínicos, que por cierto, los cínicos tienen herramientas maravillosas que las voy a dejar por acá, ya le hice un video sobre esa escuela, en donde él decía simplemente que, bueno, el mismo concepto de que no daña al que quiere, sino al que puede. El sujeto está burlando tuyo, te está insultando. Y esa sería la mejor respuesta. Y, Sancho, los perros ladran, déjalos que ladren, ¿cuál es el problema? O sea, los puercos pues hacen su sonido. ¿Cuál es el problema que los puercos hagan su sonido? No es algo que me moleste. Es decir, si el sujeto intentó agredirme o ofenderme, perdió su tiempo. Me es irrelevante. Esa sería la forma en que, por supuesto, podría hacerlo. Y esto recordando siempre, pues, lo que me dice Diógenes el cínico. Yo no me siento afectado. Esos se burlan de ti, Diógenes. Y él respondió, pero yo no me siento objeto de burla. Diógenes el cínico. Otra forma es la que nos plantea Plutarco. El hombre encolerizado no debe pensar que es despreciado, sino más bien despreciar a aquel que ofende en la idea de que lo hace por debilidad o ligereza, por indiferencia o por bajeza, por vejez o por juventud. Sobre el refrenamiento de la ira de Plutarco. Esta se puede simplificar en perdona a los padres porque no saben lo que hacen, que sería una referencia católica o cristiana, como ustedes quieran decirlo. En ese aspecto, pues, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es decir, el que insulta es porque no tiene otra forma de tratar de responder. El que se siente agredido y trata de agredir a los demás es porque no tiene forma de, pues, hacer un argumento. No quiere decir que esto sea cierto. Ya yo expliqué que muchas veces los insultos forman parte de una estrategia retórica y son bien pensados. La pregunta aquí es, ¿cómo tú te controlas? Tú dirás, bueno, pobrecito,
tiene que llegar al insulto porque su capacidad argumentativa se acabó. Uno de los abogados que se hizo más famoso precisamente utilizando esta visión estoica es el doctor Oneto, que viene a continuación, lo que lo hizo famoso. La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Cualquiera de estas 4 debe convertirse en tu mantra. Cuando tú sientas que vas a perder el control, tienes que pensar: soy el amo de mis emociones, no soy el esclavo de las emociones que me provocan en mí los otros. O pobrecillos, se han quedado sin argumentos. O diga lo que diga el señor Oneto. O diga lo que diga Diógenes. El que tú intentes insultarme no significa que lo hayas logrado. O sea, me es totalmente indiferente. Nos vamos ahora a la 4ª. Y es el uso de un objeto. El espejo. Como la ira tiene una manifestación en el cuerpo, se ve, a veces la gente se le ven las venas, los ojos rojos, la molestia, la cara pues con un rigor pues tal vez no conocido por los demás, o un grito. Entonces se te dice normalmente que si tú te vieras reflejado en un espejo, tal vez te calmas. Hoy en día ya sería grabar. Si alguien está fuera de sí mismo, tal vez si es amigo tuyo y quieres controlarlo, muéstrale que le estás grabando vía telefónica. Mira, te estoy grabando la emoción o la emocionalidad que estás teniendo. Esta es tu ayuda. O decirlo además, cuando vean que he perdido la razón y me ha atacado la emoción, sí, que estoy en un ataque de ira, grábenme para tratar de lloverme y evitar hacerlo. Cuando ya ves el teléfono grabándote, tú podrás volver a ti mismo y decir: ok, control sobre mí. Así, por supuesto, me dice Plutarco la siguiente anécdota. El orador Cayo Graco, que era difícil de carácter y hablaba con demasiada pasión, tenía una pequeña flauta de las que usan los músicos para dirigir la voz lentamente a través de los tonos más altos y más bajos. Esta la tenía un sirviente que estaba en pie detrás de él mientras hablaba y le daba el tono adecuado y suave con el cual le invitaba a bajar su grito y le suprimía la aspereza y el apasionamiento de su voz, suavizando y asentando la cólera del orador. En cuanto a mí, si tuviera un servidor mesurado y con ingenio, no me disgustaría si me trajera un espejo en mis momentos de ira, pues al verse a sí mismo en un estado contrario al natural y completamente alterado, no es cosa pequeña para desacreditar esta pasión. Sobre el refrenamiento de la ira de Plutarco. Séneca también hace referencia a esta técnica de la siguiente manera. A algunos, según afirma Cestio, estando airados les fue útil mirarse en un espejo. Les dejó aturdidos una mudanza tan grande en su persona. En una palabra, traídos a la realidad, no se reconocieron. De la ira de Séneca. Sin embargo, Séneca en su propio tratado sobre la ira, él dice que él no cree que esto sea así. Él cree que eso solamente es posible si son pues buenas personas, pero que lo que realmente se dejan llevar por la ira son seres irracionales, que se han rendido a la irracionalidad. Así que verle su reflejo o en video no le hará ninguna diferencia, ni en el momento ni después. Hasta podrían sentirse orgullosos de la fuerza y la barbaridad con la que hicieron las cosas. Entonces, para Séneca, esta estrategia no es buena. Sin embargo, yo difiero en este aspecto porque he visto muchas veces cambios cuando en la actitud la gente saca un teléfono y empieza a grabar. Tal vez porque la gente dice: voy a tener consecuencias si me graban, voy a verme mal si me graban. Da igual. Pero normalmente he visto que los actos de violencia dura se ven un poco aminorados cuando la gente empieza a sacar cámaras y empiezan a grabar, su celular y empiezan a grabar. Y el último de los consejos es el siguiente. Cara de piedra. Es decir, la cara de piedra es el poker face, es la forma más común de decirse. Ahora, ¿qué significa? Debo decir que yo no logro llegar a este nivel. Para mí esta es la quinta escalera. Normalmente soy muy expresivo en mi rostro, en mi tono de voz o en mis manos. Se mueven muchísimo. Entonces, normalmente es fácil saber qué estoy pensando o qué estoy sintiendo. Pero eso no significa que una vez que me dé cuenta no trate de recular esas emocionalidades. Igualmente sucede acá. Te están tratando de decir: oye, compórtate como si no tuvieras emociones. Coloca un poker face. Por supuesto, con las palabras de la época. Así, Epícteto me dice lo siguiente. Recuerden que somos nosotros quienes nos atormentamos, quienes nos planteamos las dificultades. Es decir, son nuestras opiniones. Por ejemplo, ¿qué significa ser insultado? Párate junto a una roca e insúltala. ¿Qué has logrado? Si alguien responde a los insultos como una roca, ¿qué ha ganado el abusador con sus palabras? Enquiridión de Epícteto. No quiero terminar esto sin una de las mejores reflexiones que para mí tiene Séneca en cuanto al manejo de la ira. Y por supuesto, no es otra que la que viene a continuación. Pelea contra ti mismo. Si pretendes vencer la ira, no puede vencerte ella a ti. Empieza a vencerla si se esconde, si no se le da salida.
enterremos sus señales y contengámosla oculta y aislada. Y esto será con grandes molestias de nuestra parte, pues ella desea saltar y encender los ojos y alterar el rostro. Pero si le ha sido posible asomarse fuera de nosotros, se sitúa encima de nosotros. Que se guarde en el rincón más profundo del corazón y que sea llevada, no que lleve. Más aún, desviemos en sentido contrario sus síntomas, que el semblante se relaje, la voz sea más suave, el paso más lento. Poco a poco el interior se transformará según el exterior. De la ira, Séneca. Es decir, para Séneca, y yo debo estar de acuerdo, el que tú logres mantener una cara inexpresiva, que la gente no logre saber lo que estás pensando, demuestra un control interno muy duro de tus emociones, por muy fuertes que éstas sean. Así que creo que Séneca tiene en gran parte razón. Tratemos de entrenar nuestro poker face para que sea menos evidente cuando estemos cerca de un ataque de ira. De esa manera los demás no podrán saber efectivamente qué tanto pues, nos afectan o no sus comentarios o sus actuaciones. Es todo por hoy. Quiero agradecer muchísimo a los Patreon que permiten que este canal se sostenga. Y vienen de seguidas. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tráxelo, Luis Gómez, Darius Funayet, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I. Alex Crisbalco, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez, David Gru y Ariel Alvarado. Luis Vargas, Jotfrigo, Guillaume Padrón, Marcos Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Jarribón, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Rosa de Luxemburgo, Camel Joseph Huayek y Carlos García Rosel. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. ¿Qué piensas tú? ¿Has intentado alguna de estas consejos? Para mí es una escalera. No puedes saltar a la quinta sin haber dominado las otras previas. Por eso confieso que la quinta normalmente me cuesta mucho llegar y que normalmente he tratado de llegar por lo menos hasta la tercera y muchas veces hasta la cuarta. A veces con éxito y a veces no. Es irrelevante. Aquí lo relevante es que lo conviertas en un hábito, que intentes que cada día sea más exitoso, evitando, no domando, evitando que la ira se apodere de ti. En fin, es todo. Recuerda, te invito a que te suscribas a mis canales secundarios, el Picalibro Life y Capitán Cultura, a mis redes sociales, en Instagram el Picalibro, en Twitter el Picalibro y en Facebook el Picalibro. Y bueno, agradecerte por haber llegado hasta acá. No olvides, menos Estado y menos impuestos es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.